Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva teleentrevista en Canal TVU de la Universidad de Concepción. Como siempre, en estos espacios que hacemos los colegas acá, periodistas y conductores del canal, conversamos con diversos personajes que nos aportan al conocimiento de varias temáticas. En esta ocasión vamos a hablar con don Ariel Llévenes, un conocido de la casa, analista, docente de la Universidad del Biobío, miembro del directorio de Corbiobío también, una corporación regionalista con harta trayectoria, y queremos saber lo que está haciendo Corbiobío en el marco del proceso constituyente, ¿ya? Y otros temas que son parte de estos tiempos tan relevantes que está viviendo Chile en materia política, administrativa y económica. Ariel Llévenes, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Francisco, ¿cómo está usted? Un saludo cariñoso ahí para usted y para todo el equipo de TVU. Gracias por su saludo. Economista también, don Ariel Llévenes. A ver, Ariel, esta plataforma digital que lanzaron durante la semana, ¿de qué se trata? A ver, Corbiobío viene desde hace un tiempo trabajando con el observatorio de Corbiobío, ya que es un espacio de estudio que se constituyó. Se han venido trabajando distintas temáticas en el orden de dar seguimiento a lo que primero era la ley de descentralización. Ya estamos hablando desde hace varios años atrás, ya donde teníamos la elección de los gobernadores regionales, recordemos, y luego una serie de instrumentos que tenían que irse dando en torno a dotar de atribuciones a los gobiernos regionales, dotarlos de presupuestos, y por lo tanto, en esa instancia, el Observatorio de Corbiobío empezó a generar distintos encuentros, ya donde se contara con la participación de organizaciones gremiales, organizaciones sociales, organizaciones empresariales, universidades, distintos especialistas, de tal forma de poder ir observando la evolución y poder ir planteando también aquellos elementos que se requieren para ir avanzando en la descentralización. Luego, cuando eh, comienza el proceso de la redacción de una nueva Carta Fundamental para Chile, de una nueva Constitución, también entonces estas instancias fueron y han ido ayudando a generar un debate informado, incorporando datos y distintas visiones en torno a lo que se ha ido discutiendo respecto de la nueva Constitución. Por lo tanto, aquí yo diría que hay una perspectiva, hemos podido ir recogiendo una perspectiva de proceso, ¿ya? Bien larga y paulatina respecto a cuáles han ido siendo los avances y también aquellos elementos donde hay que actuar de una manera más propositiva, especialmente frente al Poder Legislativo, para que vayan apareciendo nuevas leyes que doten a las regiones de mayores posibilidades de desarrollo. Eh, es una especie de difundir, de aclarar a la comunidad, de fiscalizar, de revisar. ¿Cuál es la función? Hay varios elementos de los que usted dice están ahí presentes. Ya, por una parte, cuando hablamos de hacer seguimiento, estamos hablando de una especie de fiscalización, ya, de cómo vamos avanzando, de cómo estamos. Pero también es una plataforma de diálogo, ya con, como digo, con distintos estamentos, donde se propicia que emerjan propuestas, ¿ya? Propuestas que pueden ser bastante generales o también bastante especializadas dependiendo de cuáles son los organismos que hacen estas propuestas. Entonces, en ese sentido yo diría fiscalización, seguimiento, todo un proceso de aprendizaje también ahí respecto de los requerimientos ciudadanos desde distintas perspectivas. Los requerimientos de organizaciones sociales, de gremios, de empresarios son distintos, y entonces también articulación de esos intereses
para presentar propuestas que sean más integrales hacia el Poder Legislativo y con mayor fuerza también para que se puedan ir implementando y se puedan ir logrando. Esto tiene que ver con las leyes que hay. Es que para que quede Con las, no, con las leyes. no con lo que está haciendo la constituyente. También ahora hemos seguido este impulso antiguo de darle seguimiento primero a los presupuestos. Recordemos que desde hace muchos años, Sí. cuando se discutían el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y cuánto se iba a asignar a la Todos los región, años, lo mismo. todos los Sigue años. pasando. ¿Ah? Sigue pasando. Sí, y Cor Biobío estaba ahí presente. Luego, cuando comienza, como decía, este tránsito hacia elegir gobernadores, tener nuestros gobiernos regionales, luego esta labor continuó ya con esa mirada y, por cierto, cuando aparece la posibilidad de la nueva constitución, considerando también ahí que ha habido una discusión respecto de los temas regionales, también ahí hemos estado presentes. Ahora, ¿cuál es el resultado hasta ahora de ese seguimiento? ¿Es alentador? La verdad es que hay mucha letra escrita, pero poco de concreción. A ver, en mi impresión, yo siempre he dicho que el proceso de descentralización, lo hemos conversado otras veces, se ve como de dulce y a gras, ¿ya? Hay momentos donde se logran conseguir, ¿ya?, ciertos avances, y son los momentos dulces en términos de los avances hacia descentralización. Sería injusto decir que en largos años no se ha avanzado nada, ¿ya? Recordemos, hace muchos años atrás planteábamos la elección de los consejeros regionales. Pasaron muchos años y se consiguió, ¿ya? Luego se planteaba la elección de nuestra autoridad regional, de los gobernadores regionales. Pasaron largos años nuevamente para lograr esos avances. Hoy, en la Carta Fundamental se plantean algunos elementos de Estado regional, y entonces yo diría que se consiguen avances, ¿ya? En términos presupuestarios, convengamos que no tanto, parece que eso cuesta más que lo suelten desde el centro. Que políticamente se han conseguido avances y importantes, simbólicos. La elección de los cores, la elección del gobernador, tremendo, o sea, un hito. Pero claro, en temas de recursos, al parecer es donde estamos estancados. Ahí vemos cómo las regiones en general siempre nos vamos quedando detrás. Cuando uno hace un seguimiento, ¿ya?, en largos años, nos damos cuenta que siempre más o menos de lo que se calcula, para lanzar una cifra así promedio, hay momentos donde esto es más fuerte que en otros casos, pero estamos hablando del orden de presupuestos reales que son asignados del orden de un 20% menos promedio de lo que la región necesita, de lo que la región pide, ¿ya? Ahí es donde todavía falta avanzar, ¿ya? ¿Y cómo Dicho puede eso, cambiar eso? ¿Cómo puede cambiar eso? ¿Cómo hacerlo para que lleguen más regiones? ¿Es cosa de voluntad del gobierno central o hay que hacer todo un cambio legal, administrativo, estructural? a ver, lo primero, yo tengo la impresión que lo que se requiere, por cierto, voluntad política, pero a mi juicio no está siendo suficiente. La razón de fondo es que cuando uno observa las asignaciones que se daban de presupuestos regionales, no obstante de que se cuenta con un indicador para hacer esta distribución, a la larga uno notaba que había una cierta discrecionalidad de la autoridad central respecto de
poder asignar más a una región que a otra. Es decir, en ese sentido, dada la composición de los recursos con los que llegan a las regiones, uno podría decir que también entonces se necesita avanzar en transparencia respecto de cuáles son las fuentes por las cuales esos recursos llegan a las regiones, ¿ya? Dicho eso, y viendo que esa discrecionalidad que dependía de distintos gobiernos centrales, donde algunos, como digo, llegaban a recortar 20%, otros 10, otros 15, y así, o sea, eran distintas las proporciones. Uno diría que en ese espacio de discrecionalidad podría haber estado la voluntad política. Y entonces ya estamos hablando de avanzar hacia un estadio donde se cuente con una mayor claridad, tanto coyuntural como estructural de largo plazo, para que los gobiernos regionales tengan recursos y tengan claridad de los recursos que se van a ir recibiendo hacia futuro. El gobierno de Gabriel Boric, bueno, entrevistamos hace un mes aproximadamente al subsecretario de la Subdere, al señor Crispi, y él dijo que el gobierno está trabajando en traspasar competencias, que van a dar un paso adelante en ese sentido. ¿Usted cree esa promesa o cree que hay que examinar de qué se trata primero ese traspaso de competencias? Yo creo que hay que ir haciendo seguimiento y hay que ir fiscalizando ciudadanamente también estos elementos. O sea, no hay quedarse algo con el que, eslogan, con el título. claro, lo que pasa, Francisco, es que hay algo que ha ocurrido que por lo menos yo tenga memoria, desde el regreso de la democracia, todos los candidatos en su momento y luego todos los presidentes recién asumidos o firmaban un compromiso con las regiones para un mayor desarrollo regional. Claro. Lo cierto es que el peso del centralismo, la tradición centralista que tiene nuestro país, hace que el avance sea muy lento. Esa es la parte que yo decía delante de Agras. Sí, claro. Todos estos logros se podrían haber conseguido en plazos más cortos. Hoy día, de lo que hablamos en Corbiobío, fíjese, es de una descentralización donde tenemos un gobernador regional elegido por la ciudadanía que tiene que responder a los intereses y a los requerimientos de la ciudadanía regional, pero sin embargo compartiendo con un delegado presidencial, y aquí hay una suerte decimos, de descentralización tutelada, ¿no? O sea, desde el centro igual se está controlando en la medida en que contemos con un gobierno regional pleno en atribuciones, ¿ya? Y donde los recursos, ¿ya? Se tenga potestad también sobre la decisión de inversión de esos recursos, es fundamental. Aquí no solamente se trata de la cantidad de plata que se recibe, sino también dónde se toman las decisiones de inversión. Ariel, Y es ahí donde hay que avanzar mucho más. tocaste el punto de la delegación presidencial. Eh, Hemos conversado con actores políticos, sociales, el mismo gobierno lo ha dicho. Este cargo no tiene futuro. Nosotros vamos a trabajar por fomentar, y te lo vuelvo a decir, la promesa no es la realidad, pero al menos la intención del gobierno es potenciar a los gobernadores regionales y que desaparezca el cargo de delegado. ¿Te parece que eso tiene su lógica? Que no pueden estar dos autoridades con tanto poder en un mismo lugar. Sí, eso es correcto, porque se van a empezar a producir naturalmente ya ciertas controversias, ¿ya?, en términos de funciones, ¿ya? Y lo importante es que la autoridad regional elegida por los ciudadanos de la región sea quien tenga también la potestad de poder dirigir los destinos de la región. Es evidente que
Esto ha de hacerse con una lógica también de gradualidad, ¿ya? Porque convengamos que no todas las regiones, no todos los gobiernos regionales están en la misma condición como para partir asumiendo responsabilidad y con una absoluta autonomía, ¿ya? Por lo tanto, en esta lógica de gradualidad, por cierto que la idea es que finalmente el poder de decisión sobre las inversiones que se desarrollan en regiones esté fundamentalmente radicado en los gobiernos regionales y en las autoridades que son elegidas. Ahora, claro, otra cosa es con guitarra, como se dice, porque es como cuando los gobiernos, y siempre yo lanzo este ejemplo, prometen, o los candidatos prometen terminar con el impuesto específico a los combustibles, llega el momento de gobernar, de hacerse cargo de la cabeza del Estado y lo dejan, no lo eliminan, porque es plata para la billetera del gobierno de turno. Entonces, acá, claro, la intención es eliminar el cargo de delegado, pero otra cosa es verlo concretado, como dices tú. Ahora, yo te pregunto, Ariel, esto que se está tratando o que grafica el borrador de la nueva constitución, de un Estado regional, con cámaras regionales, eh, ¿te parece una buena idea? ¿Cuál es tu opinión? A ver, a mí me pasan dos o tres cosas respecto a eso. A ver, lo primero es que yo habría esperado también un fortalecimiento de la descentralización, no solo Ya, en lo que solemos hablar de región, Estado central, ¿no? Más herramientas para fortalecer los gobiernos locales también, ¿ya? Lo hemos conversado a partir de otros análisis de otros espacios que hemos hecho, donde decimos que el centralismo intrarregional también es bastante fuerte, ¿ya? Por lo tanto, por un lado, sí, avanzar hacia el fortalecimiento de las regiones, pero también cómo se fortalecen los gobiernos locales, ¿no? Para que haya una mayor cantidad de decisiones mucho más cercanas a la ciudadanía, o ¿ya? sea, Ese es un elemento, sí. ¿ya? Lo segundo es que efectivamente con la figura de los estados regionales, las regiones podrían tomar más fuerza, ¿ya? Pero acá hay otro elemento que va a ser importante de monitorear en un plazo bastante largo, porque tengo la impresión que, así como los temas regionales, hay otros elementos en la Constitución que van a demandar de largos periodos de tiempo de implementación, ¿ya? Ariel, Y en esa implementación, Francisco, perdón, podría ocurrir que nos forjemos muchas expectativas de lo rápido que va a andar el proceso y se nos sobrevengan algunas frustraciones que al final terminen enlenteciendo el proceso. Ariel, pero mira, si yo podría sacar un extracto de otra entrevista que te hice años atrás con miras a la elección del gobernador regional y prácticamente es lo mismo, en el sentido de que parece que estamos avanzando por la cola y no por la cabeza, porque bien, perfecto tener un gobernador regional, pero no estaban definidas todavía todas sus atribuciones hasta el día de hoy. Entonces, ¿tú crees que con esto de lo que consagra la nueva constitución en caso de aprobarse, podríamos, claro, tener una Cámara de las Regiones, asamblea, todo lo que tú quieras, pero sin atribuciones claras? De nuevo, ¿ah? O nos termina ocurriendo lo mismo, ¿ah? Y eso es, yo diría, Pero al menos, Ariel, al insisto, menos hay una buena intención, hay un ímpetu. sí, Es mejor que sí, no hacer nada. sí, sí, definitivamente. Sí, a ver, yo creo que en los últimos años, ¿ya? se ha tomado, se ha escuchado relativamente mucho más la importancia que tiene descentralizar y se han hecho mucho más evidentes eh, los problemas que el centralismo genera.
¿ya? Yo siempre digo, la pandemia, por ejemplo, sobre todo recordemos, porque a veces tenemos memoria Sí. súper corta, la pandemia en los primeros meses desveló gran parte de algunos elementos del centralismo Sí, de los totalmente. cuales veníamos hablando desde hace muchos años atrás, que era, por ejemplo, cómo se logra una adecuada sintonía fina de las políticas nacionales en los distintos territorios, atendiendo la diversidad de cada una de las comunas. Tras cartón, ¿qué es lo que veíamos un par de meses que la pandemia había empezado? Que desde el gobierno central se definía un instrumento, se decía esto es lo que se va a hacer, pero rápidamente aparecían alcaldes y decían, ¿sabes qué? La idea en teoría está muy buena, pero en mi comuna es inaplicable, ¿no? Sí. Ese es el gran problema que tiene el centralismo, ya que generamos políticas desde muy lejos del territorio, muchas veces sin responder adecuadamente a la diversidad de ese territorio, ¿ya? Y, y desde los actores centrales, digámoslo también, sin querer escuchar muchas veces lo que en las regiones se está planteando. Hace algunos años, el descentralizar era sinónimo de crear más regiones. ¿A ti te parece que ya con la cantidad de regiones que tenemos basta? Incluso a lo mejor, a ver, pasa que aquí hay una A lo complejidad. mejor habría que hacer macrozonas, Sí, macroregiones. lo que ocurre, Francisco, es que hay problemáticas, ¿ya?, que se resuelven en el plano muy local, ¿ya?, Sí. pero hay otras que superan los límites regionales, ¿ya? De hecho, por ejemplo, pensemos en la contaminación, ¿no?, o en el tema medioambiental en general. Las problemáticas medioambientales no respetan líneas en los mapas, O la ¿ya? situación de Arauco, la inseguridad. Tenemos la provincia de Arauco con la región de la Araucanía prácticamente son uno solo. Correcto, correcto. Entonces, hay otros territorios. Pensemos, por ejemplo, en la pobreza, ya que yo diría que es un gran objetivo de todos los países poder superar la pobreza. Cuando uno ve los indicadores de pobreza, yo siempre digo a nivel nacional, se encuentra que la pobreza en Chile es un flagelo que afecta a todas las regiones, pero en especial está concentrada desde el Maule hasta los ríos, los lagos. La razón de fondo es que la pobreza en Chile está fuertemente marcada por la ruralidad también y por la lejanía. Veamos aquí el tema de la descentralización, por la lejanía de algunas comunas de los centros decisionales regionales. Sí. Eso pasa en la región del Biobío con algunas comunas que tienden a concentrar pobreza, y pasa en todas las comunas. Por lo tanto, lo más probable que si uno quisiera pensar, por ejemplo, en políticas para la pobreza, no se trate solo de atender en una sola región específica, ¿ya? Porque las problemáticas, como digo, desde el Maule a los ríos son bastante similares. Sí. Y ahí la mirada ya es macro regional. Por eso, relevante dotar nuevamente a los gobiernos regionales de atribuciones para que también se puedan asociar entre gobiernos regionales para atender problemáticas que les son comunes, ¿no? Y podría darse que, claro, entre gobernadores o gobernadoras se podrían articular un montón de medidas que quizás el nivel central no da abasto, no tiene la capacidad de estar revisando todo lo que pasa y podría ser una ayuda para el gobierno central. Ariel, el presidente Boric lo dijo en la cuenta pública, él pretende impulsar esta vieja promesa de los impuestos regionales o las rentas regionales. ¿Te parece que ahí también está la clave para avanzar? ¿O depende A de ver, la letra chica? ¿ah? ¿O depende de la letra chica que tenga la ley? A ver, por una parte, yo diría que antes, a ver, porque cuando uno habla de impuestos regionales, en realidad de lo que estamos hablando también es de instrumentos que le permitan a los gobiernos regionales de financiarse, ¿ya? Ese es
el elemento, financiar el desarrollo regional. Y en ese plano, yo diría, antes que pensar en nuevos impuestos, a mí me gustaría que desde el gobierno central viéramos primero cómo distribuimos mejor hacia las regiones los presupuestos que hoy día existen, ¿ya? Con mayor transparencia. O sea, distribuir mejor ya lo que hay, ¿ya? Porque sabemos que los presupuestos donde las decisiones de inversión que corre por cuenta de las regiones es todavía un porcentaje muy bajo. Primero que avancemos en eso. Luego, identificar esas fuentes de financiamiento, pero ahí yo diría, de nuevo, no con una mirada centralista donde para todas las regiones sea igual o del mismo tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque hay regiones que tienen una mayor capacidad de autonomía económica que otras. Eso Sí. por un lado. Y entonces hay que avanzar antes, yo digo, en equidad interregional, primero, ¿ya? Generar instrumentos para nivelar aquellas regiones que estén más rezagadas primero y luego ir viendo que en cada región autónomamente se puedan ir definiendo fuentes de financiamiento distintivas de acuerdo a sus propias necesidades. Ariel, más allá de las leyes, que son muy pocas, en materia de descentralización que se han concretado y que ya son una realidad, y de los proyectos de ley que hay, y de la discusión de la convención, más allá de todo aquello, para Corbiobío, ¿cuáles serían los pilares de un país descentralizado? Primero, recursos, ¿ya? Plata. Sí, ¿ya? Pero recursos nuevos o los mismos recursos repartirlos de mejor manera, porque el ministro de Hacienda te dirá, Ariel, no somos Estados Unidos ni el Reino Unido, tenemos un presupuesto limitado, entonces obviamente para Santiago se va la torta más grande porque, o el pedazo más grande porque tienen mayor cantidad de población, o te parece que hay que buscar una forma de que el fisco tenga más plata para invertir en regiones? A ver, no, lo primero que yo decía es, conversemos sobre la equidad interregional, ¿ya? A ver, aquí hay cosas que son innegables y que incluso no se necesita tanto, a ver, no se necesita observar de repente tanto los presupuestos para darse cuenta de la velocidad con que operan algunas inversiones. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros esperando que se solucionen los temas logísticos de la Ruta 160? Que tengamos puente industrial, que se renueve el puente ferroviario. ¿Cuántos años llevamos funcionando con un Si eso puente pasa en ferroviario? Santiago, se hace al tiro. En cambio, correr, ¿viste? Ahí uno se da cuenta que hay un problema de equidad interregional que es clarísimo, ¿ya? Por lo tanto, lo primero, distribución de recursos. Segundo, posibilidad que los gobiernos regionales también puedan ocultar fuentes de recursos propios y ahí entramos en ese paso de los impuestos regionales, cómo podemos adaptarnos en eso. Insisto, siempre con la mirada de la pertinencia territorial, no que no a todos sea igual, que esto sea bastante autónomo en las regiones. Lo tercero, y ojo, que cuando digo tercero, alguien podría pensar, ya, esto se puede postergar en el tiempo. No, esto es igualmente urgente. Atribuciones a los gobiernos regionales actuales, ¿ya? No se trata solo de que lleguen más recursos a regiones. Yo digo, esto no se reduce a que llegue más plata. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, no, mira, ya sabes que a través de la decisión, de la inversión que hagan los ministerios, vamos a inyectar ciertas cosas en regiones. Pero esa decisión va a seguir siendo ministerial en Santiago. Sí. No, que la atribución, que sean, a ver, por alguna razón, ya avanzamos a tener nuestro propio gobernador y nuestros propios consejeros elegidos. Entonces, démosle
a esta institucionalidad las atribuciones correspondientes para que también las decisiones se puedan tomar en regiones. Obviamente, ¿ya? Porque a veces se tiende a malentender esto de que, ya, mira, que las regiones decidan autónomamente y que hagan lo que quieran. No, obviamente con marcos de transparencia y con marcos de fiscalización claros también, ¿ya? Pero que sean finalmente las inversiones que se decidan en las regiones. Yo diría que Ariel, son tres focos importantes. te agradezco, Ariel. Tenemos que ir con otros contenidos en el canal, pero gracias por este tiempo y vamos a estar muy atentos a su trabajo en Corbiobío. Muchas gracias a ustedes, Francisco. Siempre en TVU y en los medios regionales hemos tenido un espacio muy importante para conversar estos temas. Por eso también la importancia de fortalecer, siempre decimos, nuestros medios regionales, Así ¿ya? es. Porque ponen en primer lugar lo que se necesita en regiones y también construyen, nos ayudan en la construcción de nuestra identidad regional. Así que muchas gracias, Ya. Francisco, por este espacio. Un Hasta la saludo para próxima. todos. Gracias. Chao. Chao, chao.